Hay algo que nadie te dice sobre empezar de nuevo después de haber tocado fondo. No es que todo se vuelva fácil de repente. No es que el dolor desaparezca, ni que las cicatrices se borren de un día para otro como si el tiempo tuviera esa capacidad mágica que le atribuimos cuando somos jóvenes y todavía creemos que sanar es lo mismo que olvidar. Lo que pasa es algo más sutil y más poderoso que eso. Lo que pasa es que llegas a los lugares nuevos con una claridad que la gente que nunca ha sufrido no tiene, con una conciencia de lo que importa y lo que no importa que solo se consigue habiéndolo perdido todo una vez, con una hambre específica, una determinación que no necesita explicarse porque vive en el cuerpo antes que en las palabras. Mika entró a la mejor preparatoria de Veracruz con 18 años y 2 bullying encima. Con el divorcio de sus papás, todavía fresco como una herida que no termina de cerrar del todo aunque ya no sangre. Con el cambio de escuela pública de regreso a privada gracias a una beca que nadie esperaba que consiguiera excepto él y su abuela, que eran las 2 personas en su vida que habían decidido apostar por él sin condiciones. Con la cicatriz del hombro izquierdo que a veces, en los momentos de más tensión emocional, ardía de una manera que ya no le parecía completamente normal, pero que tampoco sabía cómo explicar ni a quién contárselo. Entró traumado. Esa es la palabra correcta y vale la pena decirla sin suavizarla. No roto, no derrotado, sino traumado en el sentido clínico de alguien que ha procesado demasiado en muy poco tiempo y cuyo sistema nervioso todavía no sabe bien cómo calibrarse en entornos que deberían ser seguros, pero que por experiencia previa sabe que pueden dejar de serlo en cualquier momento. El primer día lo pasó observando, no con la observación de quien está planeando algo ni con la vigilancia ansiosa de quien espera el primer golpe, sino con la observación tranquila y metódica de quien ha aprendido que los entornos nuevos se leen antes de habitarse. ¿Quién se sienta con quién en el almuerzo? ¿Y qué dice eso sobre las jerarquías? ¿Quién habla primero en clase y con qué tono? ¿Quién tiene el tipo de seguridad que viene del dinero de toda la vida? ¿Y quién tiene el tipo de seguridad que viene de haber ganado algo con esfuerzo? ¿Dónde están las dinámicas de poder? ¿Cómo funcionan por debajo de la superficie? ¿Qué se necesita para navegar en ellas sin perderse ni venderse? Era una escuela completamente diferente a todo lo que había conocido. No solo en el nivel académico, que era notablemente más exigente que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes, con maestros que asumían que sus estudiantes estaban ahí porque querían estar y que por tanto no pedían permiso para exigir, sino en la textura social, en el aire que se respiraba en los pasillos, en la manera en que la gente se movía y hablaba y ocupaba el espacio. Estos chicos venían de familias con dinero real, con apellidos que en Veracruz abrían puertas que para la mayoría de la gente simplemente no existían, con una confianza en su lugar en el mundo que no se aprende en ningún salón de clases, sino que se hereda con la misma naturalidad con que se heredan los ojos o el color del cabello. Viajes al extranjero en vacaciones de verano, presentados como experiencias normales. Coches propios a los 18 años mencionados de pasada, como si todo el mundo tuviera uno. Conversaciones sobre restaurantes y marcas y experiencias que para Mika eran un idioma que entendía perfectamente, pero que no hablaba con fluidez, porque no había tenido razón para aprenderlo. Podría haber sido aplastante. En otra versión de la historia, en otra versión de Mika, habría sido exactamente eso. El chico que venía de la escuela pública, del divorcio, del presupuesto ajustado, sintiéndose pequeño en un mundo que no había sido construido pensando en él. Pero no fue así, porque Mika tenía algo que ningún presupuesto podía comprar y ninguna falta de presupuesto podía quitarle. Tenía esa cosa, ese algo que la gente siente antes de poder nombrarlo,
esa frecuencia que emite sin intentarlo y que hace que los seres vivos, sin importar su clase social, ni su contexto, ni sus prejuicios previos, quieran estar cerca. No de manera calculada ni estratégica, de esa manera orgánica e irrefrenable que tienen ciertas presencias, ciertas personas, que simplemente son y cuyo simple hecho de ser resulta magnético para todo lo que las rodea. La primera semana fue de calibración mutua. Él los leía a ellos lo leían a él sin saber que lo estaban leyendo. Las interacciones fueron superficiales y exploratorias, del tipo que ocurren cuando un entorno nuevo todavía está encontrando su equilibrio y nadie ha tomado todavía las decisiones que van a determinar cómo funcionará todo durante los meses que vienen. Pero para el tercer día ya había 3 personas que lo buscaban específicamente en el recreo, no porque hubieran tomado la decisión consciente de buscarlo, sino porque sus pasos simplemente los llevaban hacia donde él estaba. Para el quinto día ya lo invitaban a la mesa del almuerzo, donde se sentaba el grupo más grande y más visible de su generación. Para el séptimo día ya había chicas que le mandaban mensajes preguntando si iba a ir a tal o cual reunión, con ese tono casual que en realidad dice algo completamente diferente a lo que las palabras dicen. Y para la semana y media, sin haber hecho nada extraordinario, sin haber calculado ninguna estrategia, sin haber sido nada más que él mismo con toda la intensidad silenciosa que 2 bullying y un divorcio y una noche en unos acantilados le habían dado. Mika era conocido en toda la preparatoria. No famoso de esa manera artificial y frágil que se construye con esfuerzo deliberado y que se derrumba en cuanto el esfuerzo para. Conocido de la manera orgánica e irreversible en que la gente conoce a alguien que simplemente es, que ocupa su espacio en el mundo con una autenticidad que no puede fingirse porque la gente la siente antes de poder nombrarla. Entró traumado, sin nombre propio en ese lugar, sin historia conocida, sin nada más que él mismo y todo lo que había cargado hasta ahí. Y sin proponérselo, sin entender del todo cómo había pasado, se convirtió en el centro de todo. La siguiente semana le traería un nombre, el primero que no había tenido que construir con esfuerzo, el primero que simplemente llegaría porque era verdad. En el próximo capítulo, la segunda semana de clases y el momento en que alguien, sin saberlo, le pone nombre a lo que Maika es.